Hola, hola querida familia, qué bueno poder saludarles nuevamente y llegar hasta ustedes a través de este medio. Para mí es un privilegio, es un placer poder acompañarles en estas sus noches de esperanza. Les recuerdo a mis queridos amigos, mis queridas amigas, estamos desarrollando una serie titulada Su maravillosa cruz. Hemos estado estudiando ya durante 2 temas la importancia de la cruz de Cristo. Y estamos tratando de descubrir qué fue lo que pasó en la cruz. El tema anterior nosotros hablábamos de que cada vez que los escritores del Nuevo Testamento se referían a la cruz de Cristo, ellos utilizaron una cantidad de palabras, de términos, para intentar dar una explicación a lo que sucedió en la cruz de Cristo. El tema anterior estudiamos una de esas palabras y el día de hoy nosotros queremos estudiar también otra de esas términos que se refieren o intentan explicar qué fue lo que sucedió en la cruz de Cristo. El día de hoy nosotros el término que vamos a estudiar lo encontramos en el libro de Romanos capítulo 3 versículo 35. Romanos 3:35 y nos dice de la siguiente manera: a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. Sí, familia, la palabra que hoy vamos a estudiar es propiciación. No es un término, no es un concepto o una palabra que nosotros escuchemos muy a menudo, ni utilizamos en nuestro vocabulario, en nuestro lenguaje cotidiano, pero es una palabra que está en la Biblia. La palabra propiciación es quizás una de las palabras más ignoradas, más evitadas por los cristianos hoy en día. Quizás porque el significado o lo que contiene esta palabra no les agrada a muchas personas. El significado de la palabra propiciación es apartar, apaciguar, desviar la ira de los dioses. Y eso nos recuerda o trae a nuestra memoria el paganismo, en donde la religión, ellos adoraban a varios dioses, pero estos seres, estos dioses que ellos adoraban, eran muy inestables. Eran unos dioses muy iracundos, se enojaban por cualquier cosa. Ellos no sabían en qué momento o en qué día se iban a enojar, se iban a irar. Es por eso que ellos constantemente procuraban apaciguar la ira de esos dioses mediante sacrificios de animales o quizás sacrificios de humanos. Ahora, no nos gusta este término, pero esa es la palabra que está aquí en la Biblia y la conecta con la muerte de Cristo Jesús en la cruz. No nos gusta esta imagen en primer lugar porque no armoniza con la imagen que nosotros tenemos de Dios hoy en día. Y es que, familia, en los últimos años nosotros hemos enfatizado muchísimo una virtud de Dios, el amor. Sí, hablamos tanto de que Dios es amor, Dios nos ama, Dios a todos nos quiere, Dios es nuestro Padre amante, que como dijo el escritor C.S. Lewis, a veces nosotros lo que más queremos en el cielo, lo que más anhelamos es no un padre, sino un abuelo, una benevolencia senil. Sí, un abuelito que nos malcríe, un abuelito alcahuete, que sencillamente pase por alto todas nuestras faltas, que sencillamente cumpla todos los caprichos que usted y yo tenemos. Eso es lo que muchos de nosotros realmente anhelamos. Pero familia, sí, Dios es amor, pero también la Biblia me habla de la ira de Dios. Además, esta imagen de propiciación no nos gusta
Porque muchos teólogos hoy en día hablan de que cuando la Biblia se refiere a la ira de Dios es algo muy impersonal, no es algo, la ira de Dios no es algo activa ni es personal, es impersonal y pasiva. Sí, a veces creemos que cuando la Biblia habla sobre la ira de Dios sencillamente se refiere a que Dios deja que los seres humanos cosechen los frutos de sus malas decisiones. Pero la Biblia no me da a entender eso. No nos gusta tampoco la imagen de la propiciación de la ira de Dios, porque a veces nosotros confundimos la propiciación que me habla la Biblia con la propiciación de los cultos paganos. En las religiones o en los cultos paganos, propiciación significaba apaciguar la ira de ese Dios. Esos dioses se enojaban por cualquier cosa en cualquier momento. Por lo tanto, había que apaciguarlo, había que pagarle, había que sobornar a esos dioses de tal manera que ellos no estuvieran enojados con la humanidad. Pero la Biblia no me da a entender eso. La Biblia no dice que Dios tuvo que pagar o Jesús tuvo que pagar un soborno a Dios. Además, tampoco nos gusta el concepto de propiciación porque viene a nuestra mente la ira y la confundimos mucho con la ira humana. Mire familia, la ira de Dios no se puede comparar con la cólera humana. El ser humano, usted y yo nos enojamos por cualquier cosa. Algunos de nosotros nos llaman fosforitos, sí, porque nos encendemos con cualquier roce, con cualquier cosa, con cualquier pequeña nimiedad, con cualquier pequeño problema o molestia, nosotros nos encendemos en ira. Nuestra ira es impredecible, nuestra ira es irracional. Pero la ira que me habla la palabra de Dios, la ira de Dios no es así. Mire, si nosotros vamos a la Biblia, nosotros vamos a encontrar que el concepto de la ira de Dios es real, es bíblico. Hay más de 600 referencias aquí en la Biblia que me hablan sobre la ira de Dios. Así que para aquellos amigos que no les gusta el concepto de la ira de Dios, yo les tengo una tareita. Yo les tengo una tarea y es que usted tendrá que tomar su Biblia, tomar unas tijeras y recortar esos 600 pasajes bíblicos que me hablan sobre la ira de Dios. Es algo real, es algo bíblico. No podemos negarla. Usted me puede acompañar al libro de Éxodo, capítulo 32, versículo 8 al 10. Allí está el concepto también de la ira de Dios. Desde el Antiguo Testamento, Éxodo capítulo 32, versículos 8 y 10, y nos dice de la siguiente manera. Pronto se han apartado del camino que yo les mandé, se han hecho un becerro de fundición y lo han adorado, y le han ofrecido sacrificios y han dicho, Israel, estos son tus dioses que te sacaron de la tierra de Egipto. Dijo más Jehová a Moisés, yo he visto a este pueblo que por cierto es pueblo de dura cerviz. Ahora pues, déjame que se encienda mi ira entre ellos y los consuma, y de ti haré una grande nación. Sí, familia, ya Dios le dijo a Moisés de que él no podía permanecer pasivo frente al pecado, frente a la desobediencia y rebeldía de sus hijos. Aquí me habla de la ira de Dios. Pero alguien me puede decir, claro, el Dios del Antiguo Testamento es un Dios malo, es un Dios perverso, un Dios lleno de ira, que solamente buscaba la destrucción de las personas. Pero el Dios del Nuevo Testamento es diferente. Jesús es amor, Dios es amor. Nosotros ya vivimos en el nuevo pacto, no en el antiguo pacto. Bueno, la Biblia me habla de solo un pacto. Y el mismo Dios del Antiguo Testamento también es el mismo Dios del Nuevo Testamento. Miren lo que nos dice el último libro de la Biblia, Apocalipsis, capítulo 6, versículos 16 y 17. Nos dice de la siguiente manera. Y decían a los montes y a las peñas, caed sobre nosotros y escondednos del rostro de aquel
que está sentado sobre el trono y de la ira del Cordero, porque el gran día de su ira ha llegado, y ¿quién podrá sostenerse en pie? Así es, familia, el tema o la doctrina, la enseñanza de la ira de Dios es real, es genuina, es bíblica. Lo encontramos a lo largo de toda la Biblia, en más de 600 referencias. Además, algo que tenemos que entender y aclarar es que la ira de Dios no es impersonal ni pasiva, al contrario, es muy personal y activa. La ira de Dios no se limita simplemente a dejar que los seres humanos cosechen los frutos de sus malas decisiones y acciones. No, la ira de Dios también es activa. Dios no puede permanecer indiferente ante el pecado. Él tiene que actuar, Él tiene que castigar el pecado. Además, la ira de Dios tampoco es contraria a su amor. Muchas personas creen que estos dos términos son contrarios, no pueden armonizar entre sí. Entonces quieren poner por un lado el amor de Dios y por otro lado la ira de Dios. No pueden armonizar que las dos cosas existan. Familia, el amor de Dios no significa que Dios no sienta ira o que Dios no se indigne frente al pecado. De hecho, la ira de Dios es una extensión de su amor. Negar la ira de Dios es negar el interés que Dios tiene por sus criaturas, que Dios tiene por el ser humano. Negar la ira de Dios sería negar su amor por la humanidad. Lo contrario al amor no es la ira, lo contrario al amor es la indiferencia. Usted por su hijo siente amor, por lo tanto le enoja, le indigna todo aquello que le puede estar haciendo daño a su hijo. Pero por su vecino o por los niños que viven en el otro lado del mundo, usted no siente amor. Por lo tanto, usted tampoco siente ira. A usted no le importa ni le interesa lo que le puede estar sucediendo a esos niños, porque no los ama. Usted indiferente ante lo que le pueda pasar a esos niños. Bueno, la ira de Dios es una extensión de su amor. Entre más ama a usted a un ser, más le enoja o le indigna que a esa persona le vaya mal o le esté sucediendo algo malo. Dios nos ama mucho, por eso se indigna frente al pecado. Además, la ira de Dios es muy predecible, y esto es lo más interesante, porque solo una cosa la enciende. La Biblia me dice que solo una cosa enciende la ira de Dios, y se llama pecado. Sí, familia, el pecado no es algo que Dios pueda pasar por alto, no es algo que Dios pueda ignorar. Así que el tema de la ira de Dios es bíblico, el tema de la ira de Dios es real, no podemos ignorarlo. Por lo tanto, la imagen de propiciación, apartar o desviar la ira de Dios, está aquí y está muy conectado a la cruz. Ahora sí vamos a estudiar algunos pasajes. Vamos a leer aquí algunos pasajes que me van a ayudar a entender qué es la propiciación. ¿Qué significa que Cristo Jesús en la cruz fue mi propiciación? Fue su propiciación. Y quiero que me acompañen al libro de Romanos, capítulo 5, versículo 9. Porque aquí el apóstol Pablo nos dice en Romanos capítulo 5, versículo 9. Pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Mire qué interesante. Aquí el apóstol Pablo me dice de que si usted y yo hemos sido justificados en la sangre por la muerte de Cristo Jesús, seremos salvos de la ira. Y es que me recuerda que la propiciación no es iniciativa humana. La propiciación es una iniciativa divina. Fue Dios quien originó la propiciación. Fue Dios quien inició la propiciación. Es Dios quien ofrece y da la propiciación al ser humano. A diferencia de las religiones paganas, donde el pecador o el adorador pagano tenía que tomar la iniciativa de apaciguar la ira de sus dioses,
En la Biblia me dice que es Dios quien toma la iniciativa de apaciguar esa ira, de desviar esa ira, y que ofrece, proporciona la propiciación. Hay una segunda cosa que necesitamos entender también de la propiciación. Y la encontramos allí también más adelante, en la primera carta de Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 9, donde el apóstol Pablo nos dice, primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 9, porque no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo, que murió por nosotros, para que ya sea que velemos o que durmamos, vivamos juntamente con Él. Sí, familia, Dios no puede pasar por alto el pecado. Dios necesita actuar ante el pecado. Pero Dios no nos ha puesto para ira. Dios quiere que nosotros seamos salvos. Por lo tanto, ha buscado la manera en la cual Él pueda descargar su ira contra el pecado y al mismo tiempo salvar al pecador. Hay otra cosa muy importante que necesitamos entender y lo encontramos en Primera de Juan. Primera de Juan, capítulo 4, versículo 10. Y nos dice de la siguiente manera. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Mire qué interesante. A veces algunos han creído que el término propiciación significa que cambió la actitud de Dios hacia el ser humano. Y dicen algo más o menos así. En el Antiguo Testamento teníamos a un Dios muy airado, muy iracundo. Estaba enojadísimo con el ser humano por cuanto era pecador. Eso explica por qué mandaba matar pueblos completos, por qué mandaba exterminar civilizaciones o razas completas. Pero entonces vino Cristo Jesús y murió, y su muerte ablandó el corazón del Padre, conmovió el espíritu del Padre. Por lo tanto, ya ese Dios cambió de actitud hacia el ser humano gracias a la muerte de Cristo en la cruz. Bueno, familia, no es así. La propiciación no cambió a Dios. La propiciación no cambió la actitud de Dios hacia el ser humano. Lo único que hizo fue cambiar la forma en que Dios se va a relacionar de ahora en adelante con el ser humano. Hay otra cosa importante que tenemos que ver aquí en Primera de Juan, y el capítulo 2, versículo 2, y nos dice así. Y Él es la propiciación por nuestros pecados. Y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Mire, familia, la propiciación es abarcante, es total, alcanza para todas las personas. Aunque fue uno solo el que murió, Cristo Jesús, la propiciación es suficiente para todos nosotros. Entonces, la propiciación es iniciativa de Dios, es Dios quien la proporciona. La propiciación significa que Dios necesita tratar con el problema del pecado. Dios necesita tratar con ese elemento que le hace tanto daño a la humanidad. La propiciación significa, no es que Dios cambió su amor hacia nosotros, es ahora nuevo, no, sino que cambió la forma en que Él ahora se puede relacionar con nosotros. Y la propiciación es algo que alcanza para todas las personas. Pero familia, la cruz, o la muerte de Cristo en la cruz, la propiciación no es automática ni universal. Aunque alcanza y es suficiente para todos, la propiciación no es automática, no se aplica automáticamente. Usted y yo tenemos una parte que realizar. Mire lo que nos dice el Evangelio según San Juan, capítulo 3, versículo 36. San Juan, capítulo 3, versículo 36. Nos dice de la siguiente manera. El que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Este texto es muy importante y queremos detenernos aquí un momento.
Para que la propiciación pueda ser efectiva, real en mi vida, yo tengo una parte que realizar. Hay una parte que el ser humano necesita realizar y es creer en Cristo Jesús. El texto es muy claro. El que cree en el Hijo tiene la vida eterna. Pero el ser humano es libre de escoger si cree en Cristo Jesús o no cree en Él. El que rehúsa creer en Cristo Jesús, el que no quiere creer en Cristo Jesús, pues no tiene la vida, no va a ver la vida eterna, no podrá vivir eternamente. ¿Por qué? Porque la ira de Dios está sobre él. En el tema anterior nosotros aclarábamos de que todos somos pecadores. En el libro de Romanos capítulo 3, versículo 10 en adelante nos lo aclara, nos lo explica, nos lo expone. Todos somos pecadores, no hay justo ni aún uno, todos nos hemos desviado. Y Romanos 6:23 nos aclaraba diciéndonos que la paga del pecado es muerte. Usted y yo somos pecadores, por lo tanto merecemos morir. La ira de Dios está sobre nosotros. Uno de los grandes engaños, mi querida familia, que hace o que dice el enemigo constantemente es de que el pecado no tiene consecuencia. De que usted y yo podemos vivir en el pecado, podemos practicar el pecado y Dios no lo va a tomar en cuenta. Sí, sabemos que lo que estamos haciendo no está bien, pero a veces nosotros razonamos, a veces nosotros pensamos y decimos, bueno, pero comparado con el pecado de mi vecino, comparado con el pecado de mi prójimo, lo que yo estoy haciendo es muy pequeño, lo que yo estoy haciendo es muy insignificante. No creo que Dios me lo tome en cuenta, ¿sí? 10,000, 20,000 pesos, que es lo único que yo estoy robando, que yo estoy tomando porque los necesito, no es mucho. Al lado de los 100 millones, al lado de los 50 millones que se está robando la otra persona, o al lado de aquel gran robo y estafa que están realizando otras personas. Pero familia, pecado es pecado. Y sí, aunque ante la vista de Dios hay diferencia de pecados, hay pecados que son muchísimo más graves que otros, hoy no tenemos tiempo de hablar de eso, pero todo pecado Dios lo toma en cuenta. Y la ira de Dios, como nos dice el libro de Romanos, quiero que me acompañen a Romanos capítulo 1, versículo 18 en adelante, cuando nos dice, la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Familia, este texto es muy claro. El apóstol Pablo nos dice que la ira de Dios se revela, se manifiesta, se da desde el cielo, contra toda, subraye esa palabra, toda impiedad e injusticia de los hombres. Sí, familia, Dios no pasa por alto ningún pecado del ser humano. Toda impiedad y toda injusticia de los hombres revela o trae la ira de Dios sobre nosotros. Por lo tanto, si usted no quiere que la ira de Dios caiga sobre usted, usted tiene que hacer una parte. Volvemos a San Juan 3:36. El que cree en el Hijo tiene la vida. Tienes que creer en el Hijo. Pero si rehúsas creer en el Hijo, entonces la ira de Dios está sobre usted. Y cuando aquí San Juan nos dice creer en el Hijo, nos está hablando de algo muchísimo más allá de sencillamente una experiencia intelectual. No. Cuando nos habla de creer en el Hijo, nos habla de una experiencia espiritual, de una experiencia moral. Significa rendirnos ante Cristo Jesús, significa apropiarnos de su vida, significa seguir en sus pisadas, significa vivir su vida, permitir que Él entre en nuestra vida y la transforme. Creer en Cristo Jesús es creer todo lo que Él dice, es creer en su persona. Y la mejor forma como usted y yo demostramos que creemos en Él es entregándonos a Él y obedeciendo cada una de las cosas que Él nos dejó registradas en su santa palabra. Sí, familia, Cristo bebió la copa de la ira por toda la humanidad. Pero solo aquellos que acepten el sacrificio de Cristo Jesús, solo aquellos que acepten y le reciban como su Salvador y Señor,
serán los que podrán experimentar la propiciación en su vida. Si se rehúsan, si no lo aceptan, pues sencillamente tendrán que pagar por sus pecados. La ira de Dios estará sobre ellos. Se cuenta que en cierta ocasión, en un barrio marginal de cierta ciudad, los profesores se rehusaban ir a dictar clase en ese lugar. Y es que en el colegio de este barrio marginal, realmente dar clases se había convertido en todo un calvario. Era muy difícil. Los profesores eran amenazados, los profesores eran humillados por aquellos muchachos. Bueno, si se puede llamar muchachos, realmente eran unos bandidos. No se encontraba un profesor, una persona que estuviera dispuesta a ir a aquel colegio a dictar una clase. De repente, ya un profesor de cierta edad, jubilado, se ofreció para voluntariamente ir a aquel colegio a dictar clases. El primer día que llegó el profesor, se sentó allí al lado de su escritorio, no pronunció ninguna palabra. Los jóvenes en aquella escuela secundaria, como de costumbre, entraron, empezaron a hacer desorden, a pelearse entre ellos. Nadie estaba interesado en aprender o en siquiera prestarle atención al profesor. El profesor tampoco hizo ningún esfuerzo en llamar la atención de los alumnos, solo se quedó allí sentado al lado de su escritorio. Al día siguiente volvió a hacer lo mismo. Ya para el tercer día los jóvenes estaban muy curiosos. ¿Qué será lo que trae este profesor? Así que decidieron colaborar, hicieron silencio, se sentaron allí en sus puestos. Entonces se levantó, se puso de en pie el profesor y comenzó a hablarles y les dijo: mira muchachos, se presentó con su nombre y le dijo: voy a ser su profesor, pero antes de continuar quiero decirles que vamos nosotros a elaborar algunas reglas, vamos nosotros a crear algunas reglas de convivencia dentro del salón que nos van a servir para funcionar correctamente. Pero yo no les voy a dictar estas reglas, ustedes mismos las van a formular, ustedes mismos las van a decir. Así que vamos a comenzar. Quiero que me digan qué es lo que más les molesta, ¿sí? ¿Qué es lo que más les desagrada de cualquier actividad, de cualquier cosa que se realice dentro de este salón? Un alumno levantó la mano y dijo: profesor, a mí no me gusta que me moleste, que me pongan sobrenombres. Está bien, colocamos no poner sobrenombre. ¿Qué más le desagrada? Y cada uno de los alumnos empezó a participar. De repente se levantó el más grande del salón y le dijo: profesor, a mí me molesta, me indigna, me da muchísima rabia de que me roben mi almuerzo. Verá, mi mamá se esfuerza, me prepara una rica comida, pero cada vez que llega la hora del almuerzo aquí descubro que me lo han robado. Me molesta mucho, está bien. Entonces colocaron dentro de allí de las pautas de comportamiento no robarse los almuerzos. Después que terminaron de formular todas las reglas, dijo: ahora vamos a decir qué castigo, qué pena tiene que pagar la persona que rompa estas reglas. Algunos empezaron a dar algunas ideas. De repente uno de ellos dijo: mire, ¿por qué no lo golpeamos? Si nosotros descubrimos que uno de nosotros rompe estas reglas, nosotros le vamos a golpear, le vamos a dar unos correazos, pero se los vamos a dar en la espalda. Otro alumno sugirió: claro, se lo vamos a dar y sin camisa, ¿sí? ¿Cuántos correazos?, dijo el profesor. Uno de ellos dijo: bueno, para el que rompa las reglas nosotros le vamos a dar 30 correazos en la espalda, así bien duro. Otro sugirió por allí: mire, profesor, para hacerlo más interesante, a la persona que es agraviada será la que tendrá el privilegio de darle esos 30 correazos. Está bien, dijo profesor. Pasó la primera, la segunda semana de clase, nada extraño sucedía en aquel salón. De repente, por la tercera semana, ya finalizando, el grande del salón pegó un grito de indignación. No puede ser, dijo. No puede ser. Llevamos 3 semanas, todos nos estamos portando bien, hicimos las reglas, las estamos cumpliendo, ¿y por qué tienen que violarlas? El profesor le preguntó: ¿qué pasa, hijo? ¿Qué sucede? Profesor, me acaban de robar mi almuerzo, no lo encuentro. Tenemos que descubrir quién es el ladrón y tenemos que castigar al culpable. Está bien, le dijo el profesor.
Cerraron la puerta del salón, empezaron a revisar las pertenencias de cada uno de los muchachos y de repente encontraron allí al ladrón de almuerzos. ¿Sí? Después que lo encontraron, lo hicieron pasar al frente. El grandote estaba muy enojado, ya tenía la correa en la mano listo para castigar al culpable, pero cuando vio quién era el culpable, el deseo de venganza ya empezó a disminuir. Se trataba del muchacho más pequeño del salón, más delgado, un joven muy flaco. Cuando el profesor le preguntó, ¿por qué hiciste eso, hijo?, le dijo, es que tengo varios días sin comer, en mi casa no hay alimentos, tenía mucha hambre. El grandote del salón le dijo, profesor, no es necesario castigar a este muchacho, necesitaba el almuerzo. El profesor muy firmemente lo miró y le dijo, hijo, las reglas se hicieron para cumplirse, no podemos violarlas en esta ocasión. Así que se necesita castigar al culpable y usted tiene que hacerlo. Se le ordenó que el joven se quitara la camisa y se pusiera allí de espaldas. Cuando se quitó, todos quedaron sin palabras. Allí estaba su cuerpo esquelético. Realmente se le podía contar hasta las costillas. Ya el grandote y todos los demás les daba lástima observar ese cuerpo y pensar que tenía que soportar los 30 correazos. El profesor dijo, ¿podíamos pasarlo por alto en esta ocasión? ¿Hacer una excepción? Claro que no, hijo, le dijo el profesor. Las reglas se hicieron para cumplirlas y necesitamos cumplirlas. De repente el grandote se le ocurrió una idea, le entregó la correa al profesor y le dijo, profesor, yo le cedo mi derecho a usted, dele los 30 correazos. Pero antes de hacerlo, el grandote se quita su chaqueta, su chamarra, se quita su camisa, se abalanza sobre su compañero, lo abraza, da la espalda hacia el profesor y le dice, ahora sí, profesor, de los 30 correazos, y bien duros, porque el castigo se tiene que realizar, pero nosotros nunca dijimos contra quién o hacia quién tenía que darse el castigo. Familia, lo que hizo este joven fue lo que Cristo Jesús hizo en la cruz del Calvario. Usted y yo merecíamos o merecemos que la ira de Dios caiga sobre nosotros porque somos pecadores. Todos nuestros pecados y cada una de las cosas malas que usted y yo hemos realizado merece ser castigada. Pero la paga del pecado, como nos dice Romanos 6:23, es la muerte. Y usted y yo no queremos morir. Usted y yo queremos vivir eternamente. Fue en la cruz de Cristo donde Dios encontró la forma, encontró la manera en que el pecado fuera tratado, en que la ira cayera sobre el pecado y al mismo tiempo salvar al pecador, salvarte a ti y salvarme a mí. Cristo Jesús fue mi propiciación. Cristo Jesús en la cruz del Calvario fue tu propiciación. Gracias a la muerte de Cristo Jesús en el Calvario, usted y yo ahora podemos ser salvos de la ira de Dios. Pero usted y yo tenemos una parte que realizar. Creer en Cristo Jesús, aceptarlo a Él, entregar nuestra vida a Él, rendirnos ante sus pies. Yo no sé si en esta hora yo estoy hablando para algún amigo o alguna amiga que necesita entregar su vida a Cristo Jesús. Yo no conozco cuántos pecados has cometido. Yo no conozco el tamaño de tus crímenes. Yo no conozco quizás cuánto daño has realizado. Pero gracias a la muerte de Cristo Jesús en el Calvario, yo puedo asegurarte en esta hora, basado en la santa palabra de Dios, de que usted no tiene por qué pagar por esos pecados y crímenes. Cristo Jesús ya fue la propiciación por tus pecados. Cristo Jesús ya pagó, la ira de Dios ya se descargó sobre él en la cruz del Calvario. Ahora, familia, empezamos a entender por qué la muerte de Jesús en la cruz no fue cualquier muerte, fue una muerte dura y difícil. ¿Por qué allí Jesús clamó y se desesperó en la cruz del Calvario? La ira de Dios, la ira contra todos los pecados del mundo se estaba descargándose sobre él en ese momento. Pero para que usted y para que yo podamos beneficiarnos de esta propiciación, tenemos que creer en Jesús, tenemos que entregarnos a Él, tenemos que rendirnos ante Él.
Si el Señor te llama en esta hora, si sientes que el Espíritu Santo toca la puerta de tu corazón y anhelas entregar tu vida a Cristo Jesús, creer en Él para que Él sea la propiciación por tus pecados, yo te invito para que desde allí donde estás, tú reverentemente me acompañes en esta oración. Amante Padre que estás en la altura de los cielos, gracias te damos, Señor, porque en la cruz del Calvario tú fuiste nuestra propiciación. Gracias, Padre eterno, porque también allí en la cruz del Calvario tú buscaste la forma de salvarnos de la ira. Padre, no puedes permanecer impaciente, no puedes permanecer intacto ante el pecado. Necesitas actuar, Señor, frente al pecado. No puedes permanecer pasivo frente a este elemento extraño que tanto daño le realiza a tus hijos. Por eso, Padre eterno, ayúdanos para en esta hora poder aceptarte como nuestro Salvador. Ayúdanos, Señor, para rendirnos ante ti, que tú puedas ser nuestra propiciación. Y gracias, Padre eterno, por darnos esta preciosa oportunidad. Padre, envía tu Santo Espíritu para que nos habilite, para poder vivir, Señor, ante ti, para poder caminar y transitar la senda de la santidad. Padre eterno, ayúdanos para cada día creer y confiar en ti, vivir para ti rindiendo nuestra vida totalmente a ti. Bendiciones que rogamos en los méritos sagrados de tu amado Cristo Jesús. Amén. Muchísimas gracias, mi querida amiga, mi querido amigo que me acompañaron el día de hoy en esta transmisión. Para nosotros estamos muy agradecidos por toda esa atención que nos han prestado. La cita es para nuestra próxima transmisión, donde seguiremos estudiando más acerca de este precioso tema como lo es la cruz de Cristo. Que tengan todos una feliz tarde, una feliz noche y que Dios les bendiga.